El libro del profeta Habacuc. La introducción. El autor es el profeta Habacuc, quien escribió poco antes de la caída de Judá. Más que proclama o mensaje, este libro es una conversación con Dios que tiene la forma de un salmo de lamento. El autor nos revela que Dios derrota el mal, aun cuando el método nos disguste. El trasfondo. Se sabe poco del profeta Habacuc, autor del libro. El capítulo 3 es un poema, y quien suscribe este canto es el jefe de los cantores, y esa responsabilidad musical era de la familia sacerdotal. Por eso se estima que quizá el autor era un levita, que se queja de la injusticia y la idolatría. El libro se divide en tres partes. La primera parte habla del desacuerdo del profeta con Dios. El capítulo 2 presenta el dictamen de Dios. Y finalmente, el capítulo 3 muestra al profeta dedicado a alabar a Dios por sus obras. Veamos más detenidamente cómo es que el profeta desarrolla estos temas. En la primera parte, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, el profeta Habacuc recibe una carga, un mensaje, realmente una visión. Habacuc plantea a Dios su queja contra Judá. Es que los malos prosperan, los justos son perseguidos y Dios parece indiferente. Y Habacuc se pregunta ¿hasta cuándo y por qué? En el capítulo 1, versículos 5 al 11, Dios responde que está haciendo algo contra la injusticia de Judá. Sus instrumentos para corregir a Judá son los caldeos o babilonios. En el capítulo 1, versículos 12 al 17, esto tampoco le parece al profeta. No le parece justo porque Dios es eterno, santo. ¿Y cómo no puede ver el mal de los caldeos? ¿Cómo puede Dios usar a un instrumento perverso para juzgar a Judá, que es más justo? En la segunda parte viene la respuesta a esa pregunta. En el capítulo 2, versículos 1 al 5, Dios dice a Habacuc que en torno a su respuesta debe hacer lo siguiente. Escríbela, hazla clara, porque el tiempo señalado viene. Él juzgará también a los caldeos, una vez ellos hayan juzgado a Judá. A la claridad y certeza del juicio se agrega la consolación. El que tiene fe persevera haciendo el bien, y a este Dios le preservará la vida física, de manera que el justo por la fe vivirá. En el capítulo 2, versículos 6 al 20, sean judíos o babilonios, Dios ofrece 5 características o ayes por las que Él juzgará a los hombres. Ay por el orgullo, ay por la avaricia, ay por la violencia y ay por la idolatría. Se refiere al trato de Babilonia con las naciones, especialmente con Judá. Y así llegamos a la tercera parte, en donde viene la respuesta de Habacuc. En el capítulo 3, versículos 1 al 3, primera parte, habiendo entendido el propósito de Dios, Habacuc ora para que Dios realice sus propósitos sobre Judá y Babilonia. Habacuc se atemorizó al entender el plan de Dios para Judá y pide misericordia para sí. En el capítulo 3, versículos 3, segunda parte al 15, pasa a describir poéticamente la intervención de Dios. Dios es grande en su obra, su ira, su misericordia, su gloria, su resplandor, su poder, su juicio que rescata a su pueblo de las fuerzas del enemigo. Finalmente, en el capítulo 3, versículos 16 al 19, Habacuc habla otra vez en primera persona en los últimos 4 versos. El profeta experimentó el temor de Dios y luego le alaba porque Él es la fuente de su salvación y de su fortaleza. El autor nos revela que Dios derrota al mal. En el capítulo 2, versículo 4 de la profecía, leemos, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El debate del libro es que Dios derrota al mal en las naciones, aun cuando el método nos disguste. Y este es el mensaje del libro del profeta Habacuc.